Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí, lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Buenas tardes, audiencia, que el Señor los bendiga. Una vez más, quien les habla, Gustavo Bozo y Graciela en los teléfonos. Estamos aquí en FM 88.3 Radio Cristiana desde Munro, Buenos Aires, República Argentina, para tener un espacio, un tiempito, una hora que compartimos este programa ya hace algo más de un mes, que llamamos Un Tiempo con la Verdad. Un tiempo donde nos podemos encontrar para hablar, comentar y reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre las promesas del Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, y tener un tiempito para poder compartir con ustedes algunas vivencias, compartir la palabra del Señor y poder edificarnos mutuamente a través de ustedes que están del otro lado, y quien les habla y mi esposa. Estamos aquí para poder estar haciendo la obra que el Señor nos mandó a hacer, anunciar el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, yo los saludo a todos. Quería dar los teléfonos de la radio ya de inicio para que aquellos que están sintonizando y se quieran comunicar. Es el 4756 3288, 4756 3444. Y un celular para dejar mensajes de textos es el 15 68 01 29 19. Y bueno, hoy quisiera compartir un poquitito un tema que está en el libro de Efesios. Hablamos de redención en el libro de Efesios capítulo 1, en el verso 3 en adelante. Vamos a aquellos que quieran cotejar con la palabra del Señor. Y además de escuchar, puede estar, si tienes tiempo, estar en tu casa o tenés un tiempito de descanso, refrigerio en el trabajo y querés tener tu Biblia a mano, para tratar de entender un poquitito más aquellas cosas para las cuales fuimos llamados, ¿no? Y es muy amplio el tema de la redención, de la predestinación, el por qué fuimos justificados, para qué fuimos llamados. El tema es muy amplio, no da para un espacio, un programa, pero si Dios quiere lo podemos seguir desarrollando y compartiendo algunas experiencias y conocimientos sobre lo que la palabra de Él nos trae a la luz. Yo quisiera compartir, como les dije, en Efesios capítulo 1 y leer algunos versículos desde el 1:3 en adelante. La palabra del Señor dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo.
Ahora, hasta aquí voy a leer y luego continuamos, porque hay varias cositas que podemos rescatar y hacer hincapié para detenernos. En realidad hay muchas, pero me gustaría hacer un alto en la palabra redención, Y muchas veces tenemos pensado, o llegan pensamientos, porque hay gente que es mejor que nosotros. Muchas personas con las que he hablado me han dicho o piensan que la salvación es por el hecho que uno es una buena persona, que uno puede ser una persona que no es transgresora, una persona que vive una vida decente, de trabajo, que no se involucra en la maldad, que no anda en la corrupción. Y habla de su propia justificación. Uno mismo muchas veces se quiere justificar. Hablo fundamentalmente de alguien que no conoce al Señor, ¿no? O que no tuvo una experiencia de la revelación del Espíritu de Dios por medio de esa sabiduría que Dios nos da, y se nos cae esa venda donde entendemos que somos pecadores, entendemos que vivimos una vida lejos de Dios y ofendiéndolo, aún siendo personas normales, no siendo ninguna persona que haya transgredido las leyes naturales del hombre, sino que por naturaleza estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Pero muchos no saben o no entienden esto y piensan que por su forma de conducirse en la vida, creen tener la conciencia en paz, creyendo que un día van a decirle, bueno, yo Dios no maté a nadie, no robé a nadie, no estafé, trabajé, me eduqué, me esforcé en educar a mis hijos, etcétera, etcétera. Todas las justificaciones que una persona normal pueda darse pensando que eso le daría acceso al cielo. Y la palabra de Dios habla de redención por su sangre. Y nosotros muchas veces, los que conocemos al Señor, en algunos tiempos o en algunos principios de nuestro caminar con el Señor, aquellos que hace poquitito conocieron al Señor, muchas veces piensan, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo no soy perfecto? Si yo tengo un montón de defectos, tengo muchas cosas para cambiar, ¿y por qué me tocó a mí siendo que hay personas mejores? Uno mismo muchas veces se compara con otros y dice, bueno, le dice el Señor, fuiste llamado a santificación, fuiste santo por Él, justificado por su sangre. A ver, y uno entiende que no tiene méritos para eso y de repente se da cuenta que no lo tiene, que verdaderamente es gracia, pura gracia de Dios, según el beneplácito de su voluntad. No por medio de obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino que es por su propia gracia. Es lo que Dios pensó hacer desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Dios ya nos había escogido en Cristo Jesús para participar de su reino. Y yo quisiera hacer hincapié hoy un poquito en esta parte del programa, en este principio, en la palabra redención por su sangre, y entender muchos, tratar de entender qué significa la palabra redención. Y esta palabra abarca varios aspectos, fundamentalmente de la vida en Cristo. Redención por su sangre, redención por su sangre. En este momento uno puede pensar, la palabra redención. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, el versículo 6, 20. Dice la palabra, Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habla del cuerpo y habla del espíritu, los cuales son de Dios. Apocalipsis 5, 9 y 10 dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua
y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y redención habla de volver a adquirir una posición que en un principio era mía. El concepto de la palabra redención habla de volver a adquirir algo que alguna vez tuvo. Y el Señor nos compró con su sangre, la cual derramó en la cruz, para el perdón de nuestros pecados, porque como está escrito, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Eso dice el libro de Hebreos capítulo 9, 22. Dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón por los pecados. Y el Señor dice que Él se hizo maldito en esa cruz para que a nosotros fuese abolida, la ley del pecado, la ley de esclavitud del pecado que antes nos dominaba. Él, con su sangre, con su derramamiento de sangre, solucionó en nuestra vida varias cosas. Una de ellas es el hecho de que nosotros no podíamos tener acceso a Dios porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través de esa sangre derramada, nosotros tenemos hoy acceso a Dios libremente, porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Y esto es un regalo que se adquiere solamente por la fe. Por la fe en Jesucristo nosotros tenemos salvación. Y este regalo tiene un peso de gloria muy grande, porque si continuamos leyendo un poquitito en este mismo capítulo 1 de Efesios, donde dice el verso 11, y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí está la clave de lo que venimos a hablar hoy. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, para esto no alcanza un rato, un espacio de un programa para tener un poquito de dimensión de lo que esto significa para nosotros. Y muchas veces, así todo, no tenemos cabal conciencia de todo lo que implica esto. Porque el apóstol dice, ora para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo,
alumbrando, obra para que los ojos sean alumbrados del entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Herencia habla de algo que vamos a recibir en algún determinado momento. Su herencia. A ver, cuando empezó el capítulo, el Señor dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y ese es otro de los pasajes que muchos a veces preguntan, ¿qué significa bendición con toda bendición espiritual? Que todo lo que abarca la eternidad ya está declarado para nosotros. E incluso las cosas por las que tenemos que transitar también en esta vida, también están pensadas. El camino del hombre, los pasos del hombre, dice, son ordenados por Dios. Y la palabra dice que Dios ya preparó de antemano obras para que nosotros transitemos en ellas. Ahora, esto no es porque nosotros seamos escogidos específicamente, porque esto es para todos los que creen. No es que fuimos elegidos como digitados a dedo, sino que esta predestinación para adquirir las riquezas y la herencia de su gloria, todo esto está determinado para todos, absolutamente todos aquellos que alcanzan la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, que para todos es igual. Dios no hace acepción de personas, y menos de hijos. Todos nosotros, los que creímos en Él, tenemos acceso a esta sabiduría, tenemos acceso a este entendimiento, tenemos acceso a esta esperanza, tenemos acceso a esta herencia, porque es para todos. Y muchos piensan que, como hablábamos al principio, que no califican. Muchos, tal vez hermanos que todavía tienen poco tiempo en el camino del Señor y no han entendido cabalmente la obra de la redención, la obra de la cruz, piensan que no valen porque ven sus errores o que no pueden alcanzar ciertas cosas porque no son tan perfectos como imaginan que deben ser. Y saben que cuando el Señor nos justificó, nos hizo justicia por medio de Cristo, justicia de Dios. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y Dios ya no culpa a aquel que se arrepiente, Dios ya no lo culpa. Y los pecados son borrados y nos da la oportunidad de un nuevo tiempo, de una nueva manera de vivir. Y la ley de esclavitud del pecado que fue abolida en nosotros se manifiesta a través del poder que opera en nosotros, a través del Espíritu Santo que nos hizo libres de esa esclavitud por medio de su sangre. O sea que la palabra habla de que el pecado ya no se enseñorea a nosotros. O sea, antes éramos llevados a hacer aquellas cosas que no queríamos hacer o que en el fondo sabíamos que estábamos mal, pero no podíamos evitar, porque éramos dominados por esa ley del pecado. Pero hoy, el Espíritu que opera en nosotros, el Espíritu que el apóstol Pablo está orando aquí para que los efesios tuvieran la revelación y el entendimiento de lo que era la sabiduría, de lo que era la revelación del conocimiento, de la grandeza de su eminente poder y la operación del poder de su fuerza, y todo esto que el apóstol oraba era para que entiendan y para que nosotros entendamos que nosotros, además de haber sido rescatados, además de haber sido redimidos por su sangre, Dios nos concedió todas las cosas. Ya en Cristo Jesús Dios había planeado juntar todas las cosas, tanto de las que están en la tierra como las que están en el universo, dice la palabra. Pero que a nosotros ya nos ha sido otorgado toda bendición espiritual. Y toda bendición espiritual implica también un montón de bendiciones terrenales, no solamente las que vamos a vivir en el tiempo de la eternidad. Así que ahora vamos a una pausita y luego volvemos y seguimos hablando de este tema.
escucharé, habla con mi abogado. Ya he puesto este caso en sus manos, él ya está trabajando. No insistas, no pierdas tu tiempo, ya está superado. Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto. Aquel hombre al que contraté te ha vencido más de una vez y ha dejado tu nombre en vergüenza por miles de años. Es el mismo que sacó a José de la cárcel y libró a Daniel de aquel pozo donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario y entre lágrimas viste morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. No insistas, no pierdas tu tiempo, ya está superado. Creíste que ibas a vencer, no lo asegures tanto, porque él es el mismo que sacó a José de la cárcel y libró a Daniel de aquel pozo donde por tu culpa iba a perecer. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Mi abogado es el hombre aquel que viste en el Calvario y entre lágrimas viste morir allí crucificado. Y cuando creíste que vencías, cuando tu cara formó una risa, se paró del valle de los muertos solo al tercer día. Ve buscando asesoramiento de tus abogados, porque yo estudiaré la ley que Cristo ha preparado. Y cuando todo esto se termine, cuando sientas que lo has logrado, le verás bajando de una nube y tomará mi mano. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Nos vemos en el día del juicio, vete preparando. Mi abogado es Jesús. Mi abogado. Para dejar su pedido de oración, llame en este mismo momento 4756-3288 y 4756-3344. Esperamos su llamado. Bueno, ya estamos de vuelta. Y mientras escuchaba la alabanza, me acordaba el pasaje ese, dice: ¿acaso no sabéis que vas a juzgar a los ángeles? Mirá las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Y a veces uno no tiene cabal conciencia de lo que eso significa. Por eso el apóstol Pablo hace esta oración que es tan profunda. Es una de las oraciones más específicas y con profundidad que yo encuentro en la palabra de Dios.
aparte de la oración del Señor Jesús en San Juan 17, ¿no? Hablando del apóstol Pablo, cuando dice, yo no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, que dice, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Dice, y la revelación es como el descorrer de un velo, ¿no? Cuando el velo del corazón, el velo del entendimiento, cuando la palabra habla del corazón, habla de la mente, ¿no? En la mente es como que se corre una venda cuando aparece Jesucristo en nuestra vida y nos da entendimiento de nuestra salvación, de nuestra eternidad, y después empezamos a conocer a través de la palabra lo que todo esto implica. Lo que implica el hecho de poder ser aquellos que transmitimos las verdades del reino de Dios a la gente. La palabra dice, obrar en nuestras vidas, se la puede aplicar en la enseñanza o la predicación específicamente ungida para ayudar a la gente a ver la gloria de Dios y la manifestación de su propósito y poder en sus vidas. Habla de este tipo de oración para que nosotros podamos entender que podemos afectar a otros. Fuimos llamados a afectar a otros, a alcanzar a otros con el mensaje de la gracia, de la misericordia, del amor, del perdón de Dios. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor, y hoy en día, cuando sobreabunda el pecado, dice, también sobreabundará la gracia. Y hoy en día vemos que el pecado sobreabunda en la tierra, pero la gracia es aún mayor. Y a medida que el pecado se multiplique, la gracia va a seguir multiplicándose aún más, porque tan abarcativo es esta palabra, la gracia. Muchas veces no podemos llegar a entender la profundidad de esta palabra. Ahora, lo que yo les quiero transmitir a la audiencia, que son hermanos en Cristo, y si hay alguien que está escuchando y todavía no conoce al Señor, yo lo animo a que con una oración desde su corazón, en la forma que sepa, hable con Dios y le pida a Dios conocerlo. Que le pida perdón por haber vivido una vida lejos de su voluntad, porque tal vez no la conocía. Sencillamente eso, no conocía que había una voluntad de Dios particular. Y tal vez cree en un Dios, pero no conoce a Jesucristo. Entonces, sencillamente es su corazón el que habla a Dios y le puede decir, Señor Jesús, yo entiendo que no te conozco y necesito que perdones mis pecados. Te ruego, Dios, que me des entendimiento y sabiduría y revelación para poder conocerte. Te pido que me ayudes a caminar junto a vos, haciendo lo que te agrada. Y yo declaro que a través de la sangre de Jesucristo derramada en esa cruz, yo tengo el perdón de mis pecados y la vida eterna, porque creo en vos, Señor. Yo te recibo en mi vida y en mi corazón como mi Salvador, y te pido, Señor, que me guíes a hacer tu perfecta voluntad. Te entrego mi vida porque es todo lo que tengo, y quiero conocerte, y quiero ser guiado y ayudado por vos para vivir una vida diferente. ¿Saben? Hijos de Dios que tienen al Espíritu Santo, tienen un depósito de gloria tan grande, que no sabemos muchas veces lo que Dios nos dio. Y tantas veces nos miramos con nuestras limitaciones y no entendimos la profundidad de aquello que fue depositado en nosotros, del poder que opera a través de nosotros. ¿Cómo puede Dios haber hecho a un hombre sencillo, participante de todo esto, si no es
por su pura gracia, porque le plació, porque así determinó hacerlo, por el beneplácito de su voluntad, porque Él lo designó así. Yo no puedo entender cuando la palabra dice a los ángeles no les está permitido predicar el evangelio. Dios lo preparó para nosotros. Nosotros somos los encargados de transmitir a esta generación la verdad del reino de los cielos. A nosotros nos fue encargado el afectar a otros por medio del Espíritu que opera en nosotros, que es el Espíritu Santo. A nosotros nos fue otorgada la autoridad sobre toda fuerza del mal, dice la palabra, y nada nos dañará. A nosotros, simples personas llenas de errores, llenas de defectos, nos fue encomendado algo tan glorioso, tan maravilloso, que no tenemos entendimiento cabal de lo que significa y el peso eterno que tiene el haber podido ser participante de estas cosas. Además de la herencia eterna que ya nos fue regalada, ya nos fue otorgada, ya está preparada para nosotros, y es una herencia incorruptible, inmarcesible, dice el apóstol Pedro. Es una herencia que no va a ser removida, es una herencia que no va a ser transformada, que no va a ser corruptible ni va a ser desgastada, es una herencia permanente para nosotros. Y muchas veces vivimos por la vida como pobres, siendo ricos, como pobres, siendo ricos. Y no hablo de la pobreza económica, hablo del alma. Muchas veces vivimos una vida de frustraciones porque miramos las realidades, nos comparamos con otros que no tienen ese depósito, que no tienen esa herencia, que no tienen esas clases de bendiciones, que no están en esa posición espiritual otorgada por Dios y parecen o aparecen como personas exitosas. Pero ellos no conocen al Dios que tenemos, a ellos no les fue dado el depósito que nosotros tenemos. Ellos no fueron todavía comprados ni redimidos como nosotros y no tienen las facultades que nosotros tenemos. Entonces, hermano o hermana que está escuchando y vive frustrado porque no tiene o porque no alcanza la medida de los sueños de lo que usted ve, y no se mida con los parámetros del mundo. No se mida porque lo que en el mundo aparentemente es éxito termina siendo fracaso. Porque el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por causa de mí, dijo el Señor, la va a ganar. Y saben, si nuestros ojos son alumbrados y nuestro entendimiento es enriquecido por medio de la palabra de Dios, y esa venda y ese velo se ha corrido y se ha quitado porque sabemos quiénes somos en Cristo Jesús, entonces vamos a vivir felices, dichosos, sabiendo qué es lo que está preparado, sabiendo y entendiendo cuál es nuestra posición en esta vida, para qué fuimos llamados. Fuimos llamados a reinar, fuimos llamados a caminar con Dios, fuimos llamados a vivir una vida de victoria, y no hablo de una vida de no problemas, hablo de una vida de victoria. Y siempre que se habla de victoria en la vida, previamente hubo lucha. Y si Dios dice que va a llevar nuestra vida de victoria en victoria, de gloria en gloria, está hablando que previamente para tener una victoria hay que pasar por una batalla. Pero en esa batalla el Señor dijo que nunca nos iba a dejar ni nos iba a desamparar. Y podemos caminar confiadamente sabiendo que tenemos un propósito y un destino de gloria. Y podemos andar en la vida sabiendo que Dios es quien va delante nuestro, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él es quien prometió, que Él es fiel, que no es hombre para arrepentirse de lo que escribió, de lo que dijo,
Porque toda la palabra es inspirada por Dios, dice la Biblia. Toda la palabra que está en este libro, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, toda es inspirada por Él. Aquí no hay palabra de humana sabiduría, hay palabra que es palabra de vida. El Señor Jesús dijo, mis palabras son vida, mis palabras son espíritu y son vida. Así que yo quiero pedirle al Señor que a través de este espacio podamos ya tener un poquitito más de entendimiento o revelación de quiénes somos en Él. Fuimos aquellos que fuimos predestinados para dar a conocer un mensaje que solamente nosotros podemos dar. Solamente los hijos de Dios pueden dar. El mensaje de la salvación, de la vida eterna, del perdón de los pecados, de la redención por la sangre de Cristo derramada en la cruz, del acceso a la gracia de Dios por medio de Jesucristo, del acceso a Dios a través de la oración, porque tenemos libre acceso al trono de la gracia, porque podemos entrar confiadamente y hablar con Dios sin impedimento, porque hay alguien que intercede por nosotros, porque ese velo fue roto y tenemos libre acceso al lugar santísimo. Y yo me pregunto, si sabemos que cuando oramos Dios nos oye, ¿por qué no oramos? Es muy sencilla la pregunta, ¿no? Y que cada uno tiene que intentar responderse, sabiendo que tenemos alguien que está dispuesto a bendecirnos, alguien que está dispuesto a escucharnos y a obrar conforme a la necesidad, de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Si tenemos a alguien a quien hablar y descargar todas las presiones, preocupaciones, como dice la palabra, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Si tenemos a alguien a quien podemos recurrir, ¿por qué no recurrimos? ¿O por qué muchos recurren en el momento de dificultad solamente, cuando están desesperados? ¿Por qué no tener ese tiempo de amistad, de comunión diaria, permanente, con aquel quien extendió su mano y que nos regaló tan grandes promesas? Promesas que se hacen reales en nuestra vida. Entonces, es un contrasentido tener al dueño de todas las cosas y estar pasando necesidad. Es como ser, no sé, hijo de alguien con todo el poder y estar preocupado por todas las cosas que no puedo resolver, cuando hay alguien que es todopoderoso, puede resolver todas las cosas por mí. Yo lo veo de esa forma. Cuando necesito algo, antes de empezar a obrar, antes de empezar a moverme por mi cuenta, a tratar de resolverlo, primeramente voy a quien puede poner la mano para favorecerme, y es mi Padre que está en los cielos, el que me da favor delante de los hombres, favor delante de las autoridades, favor en las circunstancias, el que me libra del mal, el que tiene cuidado de mí, aquel que tiene preparado camino bueno, aquel que abre las puertas y que camina delante de mí preparando ese camino. Yo quiero aprender a vivir así, quiero aprender a vivir dependiendo de este Dios. Y como dice el apóstol Pablo, también oro y en mi vida para tener espíritu de entendimiento y sabiduría y revelación de aquellas cosas que Dios depositó en nosotros. Y cuál es la grandeza de su gloria y la esperanza a la que fuimos llamados. Quiero decirles algo. Yo sé que hay mucha gente que escucha y no se congrega. Yo sé que hay mucha gente que escucha la radio y su vida cristiana tal vez se limite a escuchar radio, a escuchar alabanzas, pero no se congrega. Y necesitas hacerlo urgente. Necesitas congregarte urgente. Necesitas volver a tu casa, a la casa donde Dios te plantó, a la iglesia en tu barrio, o de donde hayas salido y no volvés, de donde no estás yendo más, por las causas X, pueden ser muchas, pero no hay excusa para no congregarse. La verdad
es que cada vez que vas y te congregás, recibís de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La verdad es que cada vez que vas y te congregás, vas haciendo más edificado en la fe. Cada vez que vas y participás de la comunión con los santos, recibís bendiciones aunque no entiendas y te des cuenta. La verdad es que cada vez que te congregás, estás haciendo lo que Dios pide, o sea que le agrada a Él. Es tiempo de que vuelvas a tu congregación. Es tiempo de que salgas de ese letargo y vuelvas a tu congregación. Y si hay alguien, como dije antes, que recién nos está escuchando y no conoce y nunca se congregó y nunca fue a la iglesia y escucha a través de esta radio el Evangelio, escucha la palabra de Dios, bueno, yo te animo a que allí, cerca de tu barrio, donde veas una iglesia evangélica, te acerques y charles con las personas que te reciban, tengas un tiempo de charla y oren por vos los pastores o los líderes quienes estén allí para recibirte y puedas contarle lo que pasa en tu vida y ellos puedan a vos enseñarte la palabra del Señor, la palabra que te va a cambiar la vida, la palabra que te va a cambiar la vida, la palabra que a mí me cambió la vida. Yo le doy gracias al Señor porque es un privilegio poder estar aquí hoy y tener acceso a un micrófono para poder afectar no sé a cuántos, no tengo la más remota idea. Pero es lo que el Señor me mandó a hacer en su tiempo y seguramente Él tiene un propósito. Y yo sé que hay gente que está escuchando que está siendo afectada y sé que está siendo afectada para bien porque ese es el propósito de Dios, que todos seamos edificados en la fe y en el conocimiento de la verdad. Para eso Dios levantó los ministerios en la iglesia, para el perfeccionamiento del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que luego de una pausa vamos a tener un tiempito más y vamos a terminar el programa orando. Ahora volvemos. Para dejar su pedido de oración, llame en este mismo momento 4756-3288 y 4756-3344. Esperamos su llamado. Espérame por la mañana. Antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito tu mirada sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame,
luz en mi corazón espera, estrella de la mañana, te quiero ver. Espérame, dueño de mi amor, espérame, serás mi primera cita, ahí estaré. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero Sí, Señor. ver. Esta es una canción que nació en el corazón de alguien que busca a Dios. Alguien que busca de todo corazón a Dios. Saben que el tiempo más lindo es cuanto menos ruido hay. El tiempo más hermoso para estar con el Señor es cuando todo está en silencio. Cuando todo está en quietud y solamente vos, en el silencio de tu corazón, podés escuchar esa voz. Yo te animo a que en este tiempo decidas en tu corazón buscar a Dios. Buscar a aquel que todo lo llena en todo. Buscar a aquel que tiene la sabiduría de los siglos destinada para aquellos que la requieran. Sabiduría necesaria para vivir la vida que a Dios le agrada. Sabiduría y entendimiento necesarios para hacer y cumplir con el plan y el propósito para el que Dios nos llamó, nos creó y nos salió al encuentro en la vida. Me agrada la palabra que dice: me dejé hallar por aquellos que no me buscaban. Me dejé encontrar por aquellos que no preguntaban por mí. Y saben, así fue mi vida. Yo no buscaba a Dios. Dios me salió al encuentro. Y así fue con muchos que no buscaban a Dios. Y Dios se interpuso en sus caminos. Pero qué hermoso que lo hizo para cambiar nuestro destino, para darnos una dirección completamente diferente. Gracias, Dios, porque nos diste a través de tu sangre la vida eterna, el perdón, a través de tu sacrificio en la cruz. Nos diste el regalo más hermoso y el tesoro más valioso que ningún ser humano de este planeta puede tener, salvo aquellos que fueron redimidos, Señor, por tu sangre. Yo quiero saludar a la audiencia, a todos los que nos han llamado y estar orando por las necesidades de ellos. Algunos llaman para saludarnos, para agradecernos, porque son edificados, porque están esperando el espacio para escucharnos, y yo le doy gracias a Dios por eso. Te motiva más todavía el saber que alguien está escuchando y puede ser bendecido a través de una palabra de aliento, de ánimo o de entendimiento. Y saber que algunos están esperando una oración de fe, una oración que mueva la mano de Dios para hacer la obra en sus físicos, para sanar, para restaurar, para quitar depresiones, angustias, quebranto de corazón, soledad, sufrimiento por el desprendimiento de un ser amado. Aquellos que tienen necesidades de sanidad física y aquellos que tienen necesidad de Dios, porque tienen soledad en su alma. Aquel que todo lo llena en todo es el que puede llenar hoy tu corazón si te acercas a Él. Y yo sé que hay gente que está triste, pero Dios, de toda esperanza, nos llamó a vivir en esperanza. El Dios de amor nos llamó a vivir en paz, confiados en una vida reposada. Y yo creo que la paz se conoce únicamente cuando uno lo conoce a Él, de verdad. La palabra de Dios dice: no hay paz para el impío. Quien no conoce a Dios no tiene paz. Podrá ir por la vida sonriendo, aparentando que las cosas le van bien, y tal vez tenga muchas cosas, pero adolece de algo.
El mundo sin Jesús no tiene paz. Por eso nosotros que adquirimos este privilegio por la pura gracia de su voluntad, teniendo a disposición nuestra esta paz, es una pena no poder vivirla. Yo quisiera compartir con ustedes una oración y rogarle al Señor que alumbre nuestro entendimiento y pedirle que nos dé espíritu de revelación y sabiduría en quién es Él y en quiénes somos nosotros, en Él. Fuera de Él no podemos hacer nada. En Él todo es posible. En Él todo tiene un sentido. En Él y para Él y por Él todas las cosas fueron hechas. Todas. Las que están en el universo y las que están en la tierra. Y nosotros incluidos. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este día, por este tiempo y este privilegio que nos diste, Señor, de haberte conocido, de haber tenido acceso, Señor, a la revelación de tu Espíritu, por medio de tu Espíritu, del conocimiento de Dios. Gracias, Padre Santo, porque vos nos diste todas las cosas que necesitamos. Señor, aún las que no vemos y todavía no entendemos, también nos fueron dadas. Y Señor, yo quiero compartir junto con la audiencia, ponerme de acuerdo con ellos y pedirte humildemente que intervengas con poder en cada necesidad. Dios de toda gloria y de toda verdad, tu palabra dice que por tu llaga hemos sido sanados y nosotros declaramos esa palabra y en fe creemos, Señor, en el sacrificio que hiciste y por tu llaga, Señor, fuimos curados, dice tu palabra. Por eso declaramos sanidad en nuestros cuerpos físicos, Señor, y en el nombre de Jesús nos declaramos bendecidos. Señor, y vos viniste a traer espíritu de alegría, manto de alegría al espíritu enlutado. Espíritu de alegría y de gozo. Aquel, Señor, que está triste porque todavía no comprendió que vos caminás a su lado. Que vos sos tan real, Señor, como si pueda ver su cara en el espejo, frente a frente. Así, Señor, si sus ojos espirituales fuesen abiertos, te verían a vos. Gracias, Señor, porque estás con nosotros todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, Señor. Aún en el día de dificultad, tú estás con nosotros caminando porque nunca nos dejaste ni lo vas a hacer. Gracias, Señor, por aquellos que esperan en vos. Gracias, Señor, porque aquellos que tienen sueños, Señor, que vos pusiste en sus corazones, para que alcancen una meta, para que se extiendan, Señor, para que crezcan en la esperanza y en el conocimiento de Dios. Señor, yo los bendigo en esta hora. Bendigo, Señor, los sueños que están en el corazón de tus hijos. Bendigo, Señor, con paz aquel que necesita. Bendigo el tiempo de oración de aquellos que están determinados a buscarte, Señor, por medio de esta palabra. Bendigo el tiempo de conocimiento y revelación para aquellos, Señor, que han decidido buscarte. Dios Santo, oro por la salvación. Oro por la salvación de aquellos que están pidiendo por las familias. Oro, Señor, para que intervengas y derrames tu poder, Señor, y salves a aquellos seres amados que tu pueblo está orando. Señor, que sanes toda dolencia en sus vidas. Que hagas un milagro, Señor, para que se acerquen a ti. Dios, que a través de la oración de los justos, tu mano de poder repose, Señor, sobre las vidas de quienes afectan. Porque nos pusiste, Señor, para afectar a otros. Nos pusiste, Señor, para llevar la luz en medio de la oscuridad. Señor, que tu pueblo en fe ore por milagros. Que en fe, Señor, ore por salvación, que en fe ore por sanidad, para que otros vean tu gloria y te conozcan a ti. Las señales son, Señor, para que crean en ti. Y yo oro para que tu pueblo sea animado a orar por señales y afecten vidas que vos pusiste a su alrededor. Porque con propósito los llamaste, para la gloria tuya los creaste, Señor. Y yo te doy gracias por este privilegio que me das de compartir hoy tu palabra. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, bendigo a la audiencia
Bendigo, Señor, a cada persona que estuvo escuchando esta palabra. Y yo te ruego, Dios, que estés alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, Señor, la verdad. Para que podamos conocerte a vos. Para que podamos entender y comprender el propósito para el cual fuimos creados. Señor, te alabamos, te bendecimos y yo me quiero despedir de la audiencia y darle las gracias por estar allí. Y vamos a estar orando para que en la semana, yo quisiera que el jueves que viene, aquellos que se van a animar a orar en fe, llamen y den testimonio de lo que el Señor ha hecho. Porque grandes cosas hará el Señor con su pueblo. Escrito está. Señor, te doy las gracias, saludo a la audiencia, la bendigo en el nombre de Jesucristo y me despido, si Dios quiere, mediante hasta el jueves que viene a las 13 horas, donde volvamos a encontrarnos en un tiempo con la verdad. Chao. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él en esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida.